Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos con mucha alegría del día de hoy por la presentación del libro Derecho a la Alimentación Adecuada en América Latina y el Caribe, desafíos y claves para su garantía, protección y realización. El libro se encuentra circulando y disponible en PDF de forma gratuita en distintas páginas web que compartiremos también en este PowerPoint inicial. Y hoy es la idea de hacer una presentación formal también y contaremos con la presencia de Daniela Godoy, Olga Cecilia Restrepo Yepes, Alejandra Girón y Laura Pautasi, y nos iremos presentando en el transcurso de este encuentro, de este webinar. No estaría pudiendo pasar pantalla, no sé qué error estoy cometiendo. Me parece que saliste de compartir pantalla. A ver, vamos de nuevo. Ahora se ve. Ahora se ve y debería poder pasar. Ahí estamos. Ahí Bueno. está. Un poco en esta parte inicial del webinar, la idea es contarles de qué trata el libro. El libro contiene 17 capítulos que señalan desafíos y claves para la garantía, protección y realización del derecho a la alimentación adecuada en nuestra región. Los capítulos 1 a 16 de este libro presentan los resultados de investigaciones que fueron seleccionadas en el marco de la octava convocatoria de investigaciones del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, ODA-ALC. Este observatorio es una red integrada por más de 80 facultades de Derecho y también escuelas de nutrición y grupos de investigación vinculados con el derecho a la alimentación en la región. Y aparte de estos capítulos 1 a 16, se agregó un último capítulo sobre recomendaciones a los estados en relación con el derecho a la alimentación en el marco de la pandemia de COVID-19. Esto, en tanto, bueno, desde que se recibieron los capítulos finales y que se publica el libro, sucedió esta pandemia con implicancias para distintos derechos sociales, bueno, humanos en general y sociales también, y entre ellos el derecho a la alimentación. Entonces nos parecía bueno también incluir, por el momento de publicación del libro, estas referencias también. Bueno, como veníamos diciendo, el libro se inscribe o se suma a un conjunto de publicaciones regionales y nacionales en el marco de este Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Y como les adelantábamos, se encuentra ya disponible para su descarga gratuita desde mayo, y luego compartiremos en dónde lo pueden encontrar. Eso como una cuestión principal, como para romper el hielo de este webinar de presentación. Como toda obra, bueno, no se hace sola y hay que agradecer mucho y a muchas personas. Entonces, entre estos agradecimientos, aquí están más los institucionales, porque digo, tenemos miedo de que se nos escape algún nombre, pero algunos recordaremos y diremos, pero sobre todo, bueno, agradecer muchísimo al Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA y a su directora, la doctora Maribelov, por haber confiado en esta obra desde sus inicios y en la pertinencia al tema, a la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, por la realización del libro, al Instituto Gioja, en donde tiene sede de investigación nuestro grupo de trabajo interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, y a su director, el doctor Marcelo Alegre. Bueno, está de agradecimiento a nuestro grupo de trabajo, en tanto que de manera conjunta siempre nos apoyamos en las distintas actividades y líneas de investigación que se encaran. Un agradecimiento especial a la doctora Ana María Bestar, quien siempre nos apoya en las distintas actividades, en este caso también tramitando el afiche de presentación en la facultad. Agradecer sin dudas al Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, y a todos y todas sus integrantes, y la confianza en el año 2019 en Guatemala para que realicemos esta compilación desde la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, nuestro grupo de investigación. Bueno, sin dudas, agradecimientos a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a la FAO, por todos los apoyos al observatorio y las actividades del observatorio. Hay a muchas personas para agradecer allí. Hoy contamos con Daniela Godoy como panelista, representante FAO, pero agradecer profundamente a Javiera Vega por todos sus apoyos al observatorio, agradecer a Luis Lobo, a Manuela Cubi, a Farid, entre tantas personas que siempre nos ayudan a todas las universidades a poder llevar adelante estas investigaciones y acompañar sobre todo las actividades del observatorio. Los agradecimientos también a las entidades que apoyan al ODA, tanto la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre y a Mesoamérica sin Hambre. Eso como agradecimientos. También agradecer a Mónica Urrestarazu, que hizo tareas de edición desde el inicio y los intercambios con los autores y autoras, y bueno, agradecimientos sobre todo a los autores y autoras también por todo su trabajo y las muy buenas contribuciones que suman a este universo de libros y publicaciones en el marco del observatorio. Bueno, sabemos que el webinar va a durar, se va a extender un poquito más porque empezó un poquito después, así que voy medio rápido para que haya espacio para nuestras invitadas, nuestras expositoras de hoy, también para Laura Pautasi. ¿Qué contiene el libro? Acá vamos a hacer como un repaso del índice. Hay dos prólogos, un prólogo de Miriam Ciscar, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y un prólogo de Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Luego la introducción a cargo de Laura Pautasi y mía, titulada El derecho a la alimentación adecuada en la agenda de América Latina y el Caribe. Allí lo que contiene la introducción, quienes vayan a ver el link, es un resumen de cada uno de los 17 capítulos, y a la vez brindar un contexto de una preocupación que teníamos en el observatorio compartida, de que la región se estaba alejando del ODS 2 de hambre cero desde incluso antes de la pandemia. O sea, eso es algo que nos preocupaba, lo queríamos poner en la introducción, y como, bueno, ver también, y jugando con el título del libro, Desafíos y claves para la garantía, protección y realización del derecho a la alimentación, bueno, entender que las investigaciones, estos aportes de académicos y académicas de toda la región, marcan un poco puntos críticos, y a la vez marcan desafíos, asignaturas pendientes para distintos poderes del Estado, por ejemplo, y bueno, marcan puntos también a ser tenidos en cuenta por tomadores y tomadoras de decisiones. O sea, muchas veces lo que propone, las investigaciones del observatorio es lograr también incidir en la agenda para lograr cambios reales y que se realice este derecho que se encuentra, como decimos, en jaque desde mucho antes de la pandemia. Venía, alejándose la región de este cumplimiento del ODS 2 como algo muy preocupante. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es un repaso por los títulos y la autoría de cada uno de los capítulos, así que es como contarles con lo que se van a encontrar cuando ingresen al link del libro. Son temas muy variados. El orden que decidimos fue en esta ocasión, para presentarlos por capítulos, fue en torno al país de pertenencia de las investigaciones. Ese fue como el orden alfabético en esta ocasión. Capítulo 1 se denomina Etiquetado frontal de alimentos en Argentina, el camino a seguir, y las autoras son Valentina Castagnari y Paola Vergallo, de la Universidad Torcuato Di Itela de Argentina. El capítulo 2, Indicadores de progreso para el derecho a alimentación adecuada en 8 países de América Latina, autoría de Laura Elisa Pérez Gómez y Beth Miriam Pérez Molina, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y autoría también de Laura Pautasi, Candela Loretti y Rocío Riesco, del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Facultad de Derecho UBA. El capítulo 3 se denomina Los ODS en escuelas primarias situadas en barrios ambientalmente vulnerados, enfoque hambre cero, cambio climático en Argentina y España, y es autoría de María Eugenia González Cuidet, de la Universidad del Salvador, Argentina, en conjunto con María Rosario Alonso Ibáñez, de la Universidad de Oviedo, de España. Bueno, ahí cabe decir también que el ODA, el Observatorio del Derecho de Alimentación en América Latina y el Caribe, también ha iniciado alianzas en los últimos años con el ODA España, y hay investigaciones que se realizan en conjunto. Ese fue uno de los ejemplos que contiene este libro. El capítulo 4 se denomina Malnutrición en los estudiantes universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, y es autoría de Roberto Laura Barrón y Rosicela Belén Pinedo López, de la Universidad Mayor de San Andrés. El capítulo 5, denominado Políticas Públicas Brasileras para el ODS 12.3, la experiencia del municipio de Joinville en Brasil para la reducción de desperdicio de alimentos, es autoría de las investigadoras Gabriela Natalia Correa Kerber, Suani Zimmerman Bail, Jonada Silva de Alonso y Fernanda Brandao Lapa, de la Univille. El capítulo 6 se denomina Chile, políticas de restricción de alimentos ultraprocesados en niñas y niños para la reducción del sobrepeso y la obesidad,
y es autoría de María Angélica Fellenberg y de Nicolás Cobo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pasando al capítulo 7, se denomina Cambio Climático en Colombia, Política Pública y Mitigación de Efectos en el Departamento de Nariño, y es autoría de Isabel Goyes Moreno, Aura Cecilia Torres Urbano y Jaime Andrés Bastidas Rosero, de la Universidad de Nariño. En cuanto al capítulo 8, se denomina la autonomía alimentaria, hacia un cambio de paradigma del derecho a la alimentación en el espacio urbano, una mirada desde México y Colombia. Autoría de María Victoria Fernández Molina y Marta Tarasco Michael, de la Universidad de Anáhuac de México, de Olga Cecilia Restrepo Yepes, con quien contamos hoy con su participación, de Liliana Gallo Consuegra, Gloria Liliana Duque Chica, de la Universidad de Medellín, y de César Augusto Molina Saldarriaga, de la Universidad Pontificia Bolivariana. El capítulo 9 se denomina Incidencias en la seguridad alimentaria del desequilibrio en los contratos entre las cadenas de supermercados y sus proveedores, la situación de Costa Rica y Honduras. Los investigadores a cargo de esta investigación han sido Hugo Alfonso Muñoz Ureña, de la Universidad de Costa Rica, Javier David López Padilla, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Rosaura Fonseca Rodríguez y Gillian Miranda Monge, de la Universidad de Costa Rica también. El capítulo 10, denominado Medición de la inseguridad alimentaria en los hogares pertenecientes a la zona rural de la cuenca del río Paute, de la provincia del Azuay, Ecuador, es autoría de Otilia Vanessa Cordero Ayman, de la Universidad de Cuenca, de Jorge Leonardo Vanegas Ruiz, de la Universidad de Cuenca y también con pertenencia de la Universidad Nacional del Chimborazo, y de Luis Rodrigo Mendieta Muñoz, Pablo Aníbal Beltrán Romero y María Elena Quindelituma, también pertenecientes a la Universidad de Cuenca, Ecuador. El capítulo 11 se denomina Modelo de las limitantes al derecho a la alimentación en un territorio vulnerable, el caso de Guatemala, y allí la autoría corresponde a Jorge Pernillo, de la Universidad Panamericana, UPANA, a María Isabel Orellana, de la Universidad de San Carlos, USAC, a Lorena López Donado, de la Universidad Mariano Galvez, UMG, y también a Ana Tobar de UPANA, Iris Coto, Odette Sanabria y Claudia Mazariegos, Claudia Mazariegos de la UMG, Iris Coto y Odette Sanabria de la USAC. En cuanto al capítulo 12, denominado Seguridad Alimentaria y Personas en Situación de Movilidad, el caso de los migrantes en México, es autoría de Magda Yadira Robles Garza, Mirna Berenice Hinojosa García, Lilian Sánchez Calderoni, Oscar Flores Torres, Diego García López y Vanessa Gutiérrez Espinosa, investigadoras e investigadores de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila en México. Pasamos al capítulo 13, la utilización de los indicadores de progreso del Protocolo de San Salvador y el fortalecimiento de las capacidades estatales para la garantía del derecho a la alimentación en el Paraguay. Este capítulo es autoría de Milena Pereira Fucoca, Camilo Filártiga Calizo, Adriana Lescano, Alejandra Saucedo, Analía Martínez, Coralie Arbo y Marco Caballero, pertenecientes a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. El capítulo 14 se denomina Pacientes hospitalizados en Uruguay desde un enfoque del derecho a la alimentación, y su autoría corresponde a Miriam de León Rodríguez, Florencia Seriani, Alejandra Tejera y Celeste Quiroga, de la Escuela de Nutrición de la UDELAR, de la Universidad de la República de Uruguay. El capítulo 15, Mujeres privadas de libertad con hijas e hijos en Uruguay desde un enfoque del derecho a la alimentación, es autoría de Andrea Echegoyen, Gabriela Fajardo, Alejandra Girona, Raquel Rodríguez, Ana Laura Meroni, Florencia Seriani, Ana Lucía Parma, Raquel Sánchez y Gloria Conclini, pertenecientes algunas de las investigadoras a la Escuela de Nutrición y otras de las investigadoras a la Facultad de Derecho también de la Universidad de la República de Uruguay. En cuanto al capítulo 16, se denomina Lineamientos de Planificación y Legislación de Políticas Agroalimentarias para el cese de expresiones de violencia alimentaria, el caso de Venezuela, y su autoría corresponde a María José Iciarte García, Juan Fernando Marrero y Saúl Elías López, de la Universidad Central de Venezuela. Y por último, el capítulo 17, denominado Derecho a la Alimentación Adecuada y COVID-19, Recomendaciones para los Estados,
Lo hemos escrito en conjunto con Bessie Margot Nazar Herrera, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Juan Diego Restrepo Yepes, de la Institución Universitaria de Envigado, Colombia, Jonada Silva de Alonso, de Univille, Brasil, y Gloria Canclini, de la Universidad de la República, Uruguay. Bueno, han sido muchos capítulos, somos muchos los autores y las autoras, y la idea, no sé si se ve el fondo que traté de poner atrás mío, pero están los nombres de todos quienes integramos esta obra, que somos muchas personas, y es muy alentador realmente que seamos tantas personas escribiendo en torno a este derecho humano sistemáticamente vulnerado en nuestra región para millones de personas, ¿no? Una región rica en alimentos, pero que muchas personas se ven privadas de acceso a alimentos, y las investigaciones dan cuenta de estas cuestiones, ¿no? Se incorporó también en el ODA la perspectiva de género, investigaciones en torno a la situación particular de pueblos indígenas. Hay un montón de líneas que se van incrementando todos los años, y las investigaciones traen estos puntos, estos desafíos, y la idea es que puedan, bueno, queríamos hacer, pese a que el libro estaba circulando, la idea es presentar qué contiene el libro para que pueda llegar a diferente público y también a los tomadores y tomadoras de decisiones. La última cuestión que les traía en esta parte de presentación inicial de este webinar era en dónde pueden encontrar este libro para su descarga gratuita. Entonces aquí está de momento en 4 sitios web, sobre todo el sitio web de la FAO, el sitio web del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, el sitio web de la Facultad de Derecho de la UBA, en el Departamento de Publicaciones, en esa sección, y en el sitio web de nuestro grupo de trabajo interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas. Lo que sigue es mostrarles que esto es real. Están ahí los links y unas capturas de pantalla de donde se encuentra el libro. El primero correspondía a la página de FAO, esta segunda página es la página del ODA, del observatorio, en donde está todo el conjunto de publicaciones regionales y nacionales sí, hechas en el marco de esta red. Luego también se encuentra el libro para su descarga en el sitio web de la Facultad de Derecho, en la sección de publicaciones. Allí hay un montón de libros, es muy rico el contenido de la página del Departamento de Publicaciones, y ahí pueden encontrar el libro, tanto el libro completo en su versión PDF, como hacer link en cada uno de los capítulos, y aparece el PDF individual correspondiente a cada capítulo. Y por último, también lo tenemos sin dudas en la página web de nuestro grupo de investigación, y también está el link para luego compartir. Así que de esta manera rompimos el hielo inicial de este webinar, agradeciendo muchísimo en nombre de Laura, mío, y en nombre de todas las autoras y los autores. Y bueno, paso la palabra dejo de compartir pantalla y paso la palabra a la doctora Laura Pautasi. Muchas gracias, Maxi. Yo voy a agregar, muy buenas tardes a todos, pero voy a agregar un gran agradecimiento y reconocimiento a Maxi, a Maximiliano Carrasco, porque realmente él fue el impulsor de esta cooperación que hicimos, la posibilidad de que se publique en nuestra facultad, pero además realmente, y como ustedes pueden ver, debido a la cantidad de equipos de investigación, de grupos de investigación y de esta tarea que se puso Maximiliano con enorme pasión y respeto, porque como dice la agenda de desarrollo sostenible, no dejar a nadie atrás. Y entonces este fue el gran objetivo. Y en esa línea queremos escuchar, así que gracias Maxi profundamente, porque este libro no sería posible sin vos. Realmente un gran reconocimiento a todo este trabajo y el apoyo a todos los investigadores que rápidamente reaccionaron a todas las demandas que tuvimos en este tiempo. Y en esa línea de no dejar a nadie atrás y de pensar esta agenda de desarrollo sostenible, tenemos el enorme honor de contar con Daniela Godoy, que es en Políticas y Sociales de la Universidad Diego Portales de Chile, posee una maestría en Salud Pública de la Universidad de Nueva York y en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, pero particularmente la mirada, y agradecemos muchísimo a Daniela que nos acompaña, porque ella actualmente se desempeña como oficial superior de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y es líder de la iniciativa regional número 1 de la Oficina Regional de la FAO sobre sistemas agroalimentarios sostenibles, de manera de que su accionar y su proyecto busca proporcionar dietas saludables. Esta iniciativa regional
que está a cargo y lidera Daniela, es la que alarga también nuestro proyecto de apoyo a la iniciativa de América Latina y el Caribe sin hambre, que es donde tiene su lugar la Secretaría Técnica del ODA en América Latina, y hay un especial reconocimiento a todos y a cada uno de sus integrantes, en especial a Javiera y a Manuela Cubi, que siempre han estado muy solícitas en este trabajo. Daniela, por favor, muchas gracias por estar aquí, te escuchamos. Muchas gracias, Laura. Primero quiero partir felicitando a todos los autores y las autoras de este libro. Disfruté mucho leyendo cada una de sus páginas, creo que es muy completo, y agrego a todo lo que ya se ha dicho que ofrece también recomendaciones muy importantes para avanzar en la garantía, ¿cierto?, de este derecho a la alimentación adecuada, que es un derecho fundamental y que tiene que ver, sabemos, con muchas esferas de la vida que están asociadas no solamente a la salud, sino que a temas tan importantes como el desarrollo. Y eso es un poco lo que yo quiero compartir hoy día, así que voy a compartir aquí la pantalla. Voy a un poco a presentar qué es lo que ocurre, cómo estamos en dirección hacia este cumplimiento del derecho esencial, hacia el cumplimiento del ODS número 2, que está relacionado directamente con este tema. Y en ese sentido, partir comentando que, a ver, en estos momentos nos encontramos en una situación alimentaria muy compleja, no solamente a nivel global, sino que también a nivel regional, ¿ya? Hace poco, desde la FAO, dimos a conocer el informe del Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, que se conoce como SOFI por sus siglas en inglés, y la verdad es que por tercer año consecutivo venimos viendo aumentos en el hambre, en la inseguridad alimentaria, que ya se venían viendo en el contexto de la pandemia. Entonces, lo que podemos ir concluyendo es que el mundo está retrocediendo sus esfuerzos por alcanzar las metas del ODS 2 y que de alguna manera debemos en conjunto acelerar todos los esfuerzos para poder erradicar el hambre y la malnutrición en todas sus formas de aquí al año 2030 para poder avanzar. Y en ese sentido comentar que todos estos cambios que ya veníamos viendo, algunos retrocesos desde el año 2014, 2015 en materia de hambre, en materia de inseguridad alimentaria, se aumentaron durante la pandemia. Por lo tanto, varias de las causas asociadas a los aumentos de esta inseguridad alimentaria tienen que ver con los efectos de la pandemia, pero también hay temas importantes a destacar como los efectos del cambio climático en la agricultura, en la alimentación, los conflictos y, por supuesto, en este contexto ocurre la guerra de Ucrania, que empeora la situación porque sabemos que tanto Ucrania como la Federación Rusa representan un 30% de las exportaciones mundiales de cereales, ¿ya? Y también sabemos que tiene una participación importante en el tema de los fertilizantes que está relacionado directamente a la alimentación. Entonces, en este sentido, el hambre, que sabemos que tiene que ver con las necesidades energéticas para una vida sana y activa, aumenta a nivel mundial y también a nivel regional. Y aquí podemos ver un poco lo que experimenta el aumento del hambre en el nivel mundial, ¿ya? Y podemos también ver la cantidad de personas cómo va aumentando. Entonces hoy día podemos concluir que hasta 828 personas, las estimaciones de la FAO, estarían sufriendo hambre o sufrieron hambre en el año 2021, que es el año de este reporte, o que son los datos que corresponden al año 2021. Y en este sentido, comentar que esto también se ha experimentado en América Latina y el Caribe, y las variaciones entre 2020 y 2021 aumenta el número de personas que sufren hambre en América Latina y el Caribe en 4 millones, y si nosotros comparamos 2021 con 2019, estos aumentos son en 13 millones de personas, lo que nos llama a poder actuar con mucha relevancia y mucha urgencia en poder abordar
esta situación. Y ahí podemos ver un poco que también hay distintos crecimientos dependiendo de las distintas subregiones de América Latina, si hablamos de Sudamérica, si hablamos de Mesoamérica, del Caribe, son distintos ritmos que vamos viendo, pero sí siempre aumentos en esto. Otro tema relevante también es las proyecciones que hoy día tenemos al 2030, ¿cierto? Parte del libro de los 17 capítulos, muchos de ellos tratan en profundidad el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y de aquí al año 2030 podemos ver una tendencia donde la prevalencia de la inseguridad alimentaria va a ir creciendo en la región más que en el resto del mundo, y una proyección que nos muestra que no vamos a cumplir con esa meta, y por eso que es importante poder avanzar para poder acelerar esto, principalmente porque estamos hablando de personas, estamos hablando de hambre, estamos hablando de consecuencias muy, muy graves en las personas que lo sufren, y principalmente en las personas vulnerables, en los niños, en las niñas, en las mujeres, las personas que viven en territorios rezagados, entre otros. Y bueno, aquí también hay proyecciones de qué es lo que va a ocurrir un poco con la guerra en Ucrania, las estimaciones de la subalimentación, cómo van subiendo, ya se plantean escenarios moderados, escenarios más severos. No voy a señalar los números exactamente porque ustedes los pueden ver en esta lámina, pero sí se van a experimentar, estarían experimentando aumento durante el año 2022. Lo que ya nos dejaría en una situación más compleja aún de la que ya hemos experimentado producto de la pandemia. Y en materia de inseguridad alimentaria, sabemos que estamos hablando en este caso no solamente de la ingesta de calorías, sino que del acceso físico y económico de las personas, no solamente en la cantidad suficiente para su desarrollo, sino que también en la calidad de los alimentos que necesitan. También podemos ver aumentos importantes, no solamente a nivel global, sino que también en América Latina y el Caribe. La inseguridad alimentaria se presenta de una forma moderada o de una forma grave. Hablamos de inseguridad alimentaria grave cuando ya las personas han quedado sin alimentos, sufren hambre, o en el caso más extremo pasan días sin comer, lo que pone en un grave riesgo su salud y bienestar. Y inseguridad moderada cuando las personas afrontan estas incertidumbres frente a sus capacidades de obtener alimentos en las cantidades y en las calidades adecuadas y en ciertas épocas del año, por distintas causas que pueden ser no tener el suficiente dinero para poder acceder, por ejemplo, a una dieta saludable o otros recursos. Y en ese sentido, mencionar que la inseguridad alimentaria se mide desde lo que es la metodología FIES, y que es una escala que se van haciendo una serie de preguntas, y esos son un poco los datos que nosotros después publicamos desde la FAO. Un tema importante a mencionar es la brecha de género que existe en materia de inseguridad alimentaria, ¿ya? La brecha de género a nivel mundial en materia de inseguridad alimentaria, que ya habíamos visto que había crecido durante el año 2020, sube nuevamente durante 2021, impulsada en gran medida por las diferencias que se experimentan en América Latina y el Caribe. Sabemos que es una región con altos niveles de desigualdad, y esto se puede observar en las diferencias en inseguridad alimentaria, concluyendo que las mujeres padecen más inseguridad alimentaria que los hombres. Las diferencias a nivel mundial son que un 31,9% de las mujeres en el mundo padecía inseguridad alimentaria moderada o grave durante el 2021, en comparación al 27,6% de los hombres, ¿ya? Por lo tanto, esta brecha va creciendo, ha ido creciendo en los últimos años, y esto nos muestra la importancia de poder abordar esto con políticas públicas o con inversiones con perspectiva de género. Un tema importante también a mencionar es que la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, la proporción es mayor a la del mundo, ¿ya? Llegando a un 40%, es decir, un 40% de la población en nuestra región padece inseguridad alimentaria, ya sea moderada
o grave. Y esta inseguridad alimentaria, como ven aquí en este gráfico, viene experimentando un aumento muy creciente desde el año 2019, en el contexto de la pandemia. Aquí ustedes pueden ver un poco tanto las prevalencias como el número de personas afectadas a nivel mundial y en América Latina y el Caribe. Y aquí pueden ver ustedes esto que les estaba señalando, de que mientras en el mundo durante 2020-21, 29% sufrió o padeció inseguridad alimentaria en ambas de sus formas, en América Latina y el Caribe este porcentaje asciende a un 40%, afectando a 268 millones de personas en la región. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, por una serie de cosas. Sabemos que hay efectos asociados a los niveles de pobreza, las pérdidas de ingresos de las personas, el desempleo, muchos de ellos consecuencia de lo que vivimos durante COVID-19, la región se vio fuertemente afectada. Espero mencionar que el costo y asequibilidad de dietas saludables es un tema importante a abordar desde la mirada del enfoque de derechos, ya que América Latina y el Caribe, en la última medición, presenta el mayor costo de dietas saludables en comparación a las otras regiones. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de que el costo de estas dietas que permite la seguridad alimentaria y también mejorar la nutrición de las personas es un costo más alto y por lo tanto hay un porcentaje importante de la población de la región que no puede acceder a este tipo de dietas. El costo y la asequibilidad de dietas saludables son conceptos diferentes. El costo se mide en costo por día, por persona, considerando ya sea las guías alimentarias del país o bien las recomendaciones de lo que debe incluir una canasta saludable para permitir la salud, la nutrición y el desarrollo de una persona, mientras que la asequibilidad mide cuántas personas pueden costear esa dieta saludable o comprar esa dieta saludable de acuerdo a los ingresos que se tienen en los diferentes países. Por lo tanto, la asequibilidad o inasequibilidad de dietas saludables tiene que ver profundamente con los temas de desigualdades. Y bueno, también otros temas relevantes son la malnutrición en todas sus formas, la desnutrición, por ejemplo, crónica. Es importante mencionar que el retraso en la talla ha ido mejorando a nivel regional, sin perjuicio de que aún se presenta fuertemente en algunos territorios, en ciertos países, y a la vez también se presenta, sabemos, otros problemas como la anemia, deficiencia de micronutrientes, obesidad y sobrepeso. América Latina y el Caribe tiene un nivel de obesidad y sobrepeso mayor a lo que ocurre a nivel global, por lo tanto también ahí hay un desafío muy importante de abordar desde esta perspectiva de derecho a la alimentación adecuada, porque sabemos las consecuencias que tiene esto en las enfermedades no transmisibles y también en otros aspectos de la vida de las personas. Otro tema importante señalar es que se presentan desigualdades en malnutrición, hay diferencias importantes. Por ejemplo, en el caso del retraso en la talla, se presenta en mayor medida en poblaciones vulnerables, se presenta en mayor medida en los quintiles de ingresos más bajos, se presenta en mayor medida también en las personas o niños y niñas, específicamente hablando del retraso en la talla, que tienen madres con menor educación, con menor años de escolaridad. Por lo tanto, en ese sentido, hay desigualdades importantes que están asociadas a la malnutrición en todas sus formas. La anemia, por ejemplo, también es una de la malnutrición en todas sus formas, como deficiencia de micronutrientes, también se presenta con diferencia de acuerdo a estas determinantes sociales. Por lo tanto, es muy importante responder qué hacemos, ¿cierto? Parte de este libro que habla en sus 17 capítulos de
que todos llegan finalmente a responder con esta perspectiva de enfoque de derecho a la alimentación adecuada. Muchos de esos capítulos ofrecen recomendaciones importantes, y en este sentido comentarles que desde la FAO en este informe se hizo un análisis de las políticas, de los apoyos que se están realizando desde los distintos países para poder abordar la malnutrición en todas sus formas, el hambre, el costo de las dietas saludables, entre otros. Y se pudo ver que efectivamente hay distintos tipos de apoyos, se ofrecen incentivos de precios, apoyos fiscales, tanto subsidios que están asociados a los productores, otros a los consumidores, concluyendo que es muy importante el replanteamiento de cómo estas políticas o inversiones que se están ejecutando o se están implementando pueden reorientarse no solamente a lo que es, por ejemplo, la protección del medio ambiente o abordar los efectos del cambio climático, sino que también a disminuir el costo de las dietas saludables y aumentar la asequibilidad de estas para poder aumentar también la seguridad alimentaria en las poblaciones. Y en este sentido, bueno, algunas de las políticas existentes en alimentación y agricultura, como ya les comenté, están asociadas a distintos tipos de subsidios, pero también a lo que son servicios como investigación y desarrollo, que son muy importantes para poder avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y por supuesto también políticas públicas como son las políticas de protección social, sensibles a la nutrición, focalizadas en las poblaciones más vulnerables, y todas las políticas asociadas a cómo a través del comercio, de los mercados, nosotros podemos tener una oferta más diversa de alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria. Entonces se ofrece una gran cantidad de apoyos en este tema, pero también junto con este tipo de políticas que ya mencioné, se debe avanzar también en implementar políticas complementarias. Algunas de ellas se mencionan en este libro, como por ejemplo la ley de etiquetado de alimentos o la ley de alimentación saludable, para crear entornos que sean más saludables, y eso por ejemplo está relacionado directamente con la obesidad y el sobrepeso, así como otras políticas que se pueden complementar con la alimentación escolar, como por ejemplo la educación alimentaria y nutricional en las escuelas o en otros entornos, o la asistencia alimentaria. Por lo tanto, en términos generales, tratando de avanzar hacia qué podemos hacer en este contexto, en esta situación alimentaria tan compleja, y qué podemos hacer también para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, hay algunos temas generales que podemos ir abordando. Lo primero, como recomendación, es que esto no requiere solo una política pública, sino que requiere un conjunto de políticas públicas, de inversiones, que fomenten la transformación de los sistemas agroalimentarios hacia una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente y una vida mejor, porque estas cuatro esferas tienen una relación directa, estas cuatro mejoras tienen una relación directa con el derecho a la alimentación adecuada. Y otro tema importante es la integración regional, la integración de los distintos sectores y actores del sistema agroalimentario. Por eso que es tan importante este observatorio de derecho a la alimentación, que permite, ¿cierto?, integrar a la FAO, por ejemplo, con todo el mundo académico, el mundo científico, y también con otros sectores y actores que son importantes en este sistema agroalimentario. Otro de los temas también relevantes es avanzar en protección social sensible a la nutrición para llegar a las personas más vulnerables, y las mejoras, ¿cierto?, en alimentación escolar, en los menús de alimentación escolar, disminuir aumentar la aceptabilidad de niños y niñas, y por supuesto también disminuir no solamente las pérdidas, sino que también los desperdicios de alimentos. Otro tema importante también es la adecuación, la adaptación de todas las subvenciones o los apoyos fiscales que se estén dando para poder contribuir
con el medio ambiente y al mismo tiempo con la asequibilidad de dietas saludables, disminuir los obstáculos de comercio para poder fomentar la oferta de alimentos que sean más nutritivos, la inclusión de la agricultura familiar, de la pesca artesanal en los mercados, en el comercio, y también poder, ¿cierto?, avanzar en lo que es una oferta de alimentos más saludables en los distintos territorios y en las comunidades. Esa es mi presentación, así que junto con felicitar y agradecer esta instancia a la UBA, al Observatorio de Derecho a la Alimentación, ¿cierto?, la AEXIT y la MEXIT, y tantas otras instituciones que sabemos que participaron, y felicitar la diversidad de países con representación en este libro. Los invito a que sigamos trabajando, porque nosotros tenemos mucho que aportar y seguir apoyando a los países para contribuir a mejorar la situación de seguridad alimentaria en nuestra región. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Y bueno, vamos a continuar con las invitadas Olga Cecilia Restrepo Yepes y Alejandra Girona. Es un honor, como decíamos, contar con Olga, porque Olga ha sido, bueno, aparte de fundadora del observatorio, integrante de sus primeras secretarías técnicas, también estuvo a cargo de la coordinación de las primeras publicaciones regionales, de las 3 primeras publicaciones regionales de LODA, junto con César Molina Saldarriaga, así que es realmente un placer contar con ella aquí. Voy a presentar su mini hoja de vida. Olga Cecilia Restrepo Yepes es abogada de la Universidad de Medellín, es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario de Bogotá, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes y doctora en Derecho por la Universidad de Medellín. Actualmente, Olga se desempeña como profesora de Derecho Público en pregrado y posgrado y es líder del Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Medellín. Olga desarrolla investigaciones relacionadas con el derecho alimentario, los derechos sociales y la participación política en Colombia, entre otros temas. Tienes la palabra, Olga, con mucha alegría por tu participación en este encuentro. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la invitación, Laura, Maxi. No solamente es un placer compartir con ustedes escenarios, sino que también han sido compañeros y amigos en el proceso de consolidación del observatorio. Voy a compartir una presentación, ya todos lo estamos viendo, donde quiero contarles un poco sobre el proceso del Observatorio del Derecho a la Alimentación, el proceso editorial. La orden de exposición son 3 temas: la presentación del observatorio, algo muy breve, las actividades y productos que se tienen por parte del observatorio y el proceso editorial. El lanzamiento del observatorio fue 2011, o sea que llevamos de funcionamiento casi 11 años. Son más de 80 universidades de 17 países en Latinoamérica que aportan conocimiento y promoción del derecho a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, y que tienen una gran incidencia en escenarios políticos, jurídicos, académicos, gubernamentales y comunitarios. Creo que la idea del Observatorio del Derecho a la Alimentación es una gran idea, es un espacio virtuoso de creación y de co-creación entre muchos escenarios y muchos actores, lo cual me llena de mucha felicidad ver todo lo que ha hecho el Observatorio en todos estos años. Nuestra forma de actuar es un taller regional donde discutimos las experiencias de docentes y de investigación logradas en ese año. Intercambiamos conocimiento de acuerdo a los avances en los marcos normativos de nivel local, nacional y regional, entre otras experiencias. La convocatoria que hacemos cada año en el observatorio para que se presenten las investigaciones es la base de trabajo de lo que luego las publicaciones se van a nutrir. En este proceso del observatorio, las organizaciones que apoyan y acompañan a LODA no solamente son todas estas más de 80 universidades, sino también nos acompaña y que desde el inicio han estado FAO, la Iniciativa América Latina Sin Hambre, Mesoamérica Sin Hambre, AMEXIT y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los objetivos del observatorio se podrían definir en 3 puntos: facilitar y promover la docencia, la extensión, la investigación del derecho a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, generar un insumo para facilitar el diálogo positivo y sensibilizar a los distintos organismos legislativos latinoamericanos y caribeños, y se hace una transferencia, intercambio y gestión de conocimiento. Creo que es uno de los aportes más importantes del observatorio, porque inicialmente el observatorio nace como abogados y abogadas que investigamos sobre el derecho a la alimentación, y luego esto se expande a otro tipo de áreas de conocimiento,
lo cual ha enriquecido el proceso de investigación, de extensión y de publicación. Las actividades y productos que nacen del mismo observatorio son varios: redes académicas e institucionales, investigación, publicación, capacitación y eventos académicos. En la que me voy a centrar en esta exposición tiene que ver con las publicaciones. Me gusta mostrar estas fotos porque nos muestran un poco cómo hemos crecido. 2012 en Chile, 2019 Guatemala. Creo que la foto es muy elocuente al decir que vienen muchas universidades de la región que han apoyado este proceso. Creo que a uno se le puede ocurrir una idea muy buena, pero si no tiene amigos y amigas que lo apoyan, creo que no se hubiera podido realizar. Entonces, esto también es un homenaje a todas las personas que dijeron sí en su momento y que siguen aportando en su trabajo y en su dedicación en investigación. Aquí hay unas páginas de la web de la red del observatorio que me parece muy importante que todos y todas las puedan conocer. Y aquí voy a hablar de este proceso editorial del observatorio del Observatorio del Derecho a la Alimentación. Son 7 libros regionales y 2 nacionales. En los procesos editoriales, pues estoy poniendo a César porque no está en la presentación, pero para él también es un homenaje porque César ha sido parte supremamente importante de este proceso. Voy a presentar 4 libros muy brevemente de este proceso que hemos realizado en calidad de editores. Son artículos finales de las investigaciones de los años 2011, 2013, 14 y 16. Es una revisión por parte de los editores académicos del cumplimiento de los requisitos. Y aquí hay una cosa que me gustaría señalar, que todos los procesos editoriales que nosotros hacemos al interior del observatorio tienen evaluación de pares de doble ciego, lo cual da una calidad de la investigación supremamente buena. Hacemos todo un proceso de sistematización, recolección de información de todos los capítulos y hacemos un envío al sello editorial, que esto depende de las universidades que apoyan en ese momento la publicación. De todos estos textos hay una revisión, envío, aceptación por parte de los autores y hay un ajuste por parte de los editores finales. Y creo que eso es el gran trabajo que hacemos los editores que acompañamos en este proceso editorial. Como bien le decía Laura y Max, no es un trabajo que hacen los editores, es un trabajo conjunto de todas las universidades y de todos los autores que presentan sus capítulos y que se ven concretados en los libros y en las publicaciones. Entonces, los libros que brevemente voy a exponer son 4 que hemos presentado: Derecho a la Alimentación, aproximación teórica y práctica para su debate; Derecho a la Alimentación en el contexto latinoamericano; Derecho humano a la alimentación entre la política pública y las decisiones judiciales; y el último, que es de características nacionales, seguridad alimentaria y derecho a la alimentación en escenarios de posconflicto. Creo que eso es una parte que uno nunca dice como editor. Uno sufre mucho como editor y editora haciendo estos procesos porque las formas del lenguaje, las formas en que comunicamos, las narrativas propias de cada uno de nuestros países, intentar hacer una homogenización en este tipo de proyectos y de publicaciones, creo que es el gran aporte que hacemos como editores, y digo de todas las 7 publicaciones que tenemos en el observatorio y de las 2 nacionales. El primer libro que salió del observatorio es este libro que ustedes observan, sale en el 2014, es de la convocatoria de 2011, son 8 capítulos. La persona que hace el prólogo es el doctor Raúl Benítez, que en ese momento era el director regional de FAO, y que todas las publicaciones, como ustedes lo pueden observar, pues viene apoyado por la FAO y por las universidades que hacemos la publicación. Los autores, que el tiempo no me lo da, los autores de este texto, que son estas primeras investigaciones. El observatorio presenta entonces a la comunidad latinoamericana su primer texto, es una narrativa jurídica, nos expone varias visiones del derecho humano a la alimentación, desde diferentes ángulos, teórico, práctico, y de diferentes latitudes: México, Colombia, Argentina y Chile. Esta obra, sin afán de ser pretenciosa, evidencia un encuentro académico de personas con altas calidades académicas y profesionales, preocupadas por el derecho a la alimentación. Y son visiones y reflexiones que pueden ser interesantes desde el punto de vista para hacer política pública, para el jurista, para el ciudadano en común. Aquí quiero resaltar que siempre desde el inicio del observatorio, tanto Laura como Maxi y su equipo de trabajo siempre han estado presentes y están en estos capítulos, o sea que somos compañeros de camino en el proceso editorial. El segundo texto que sacamos es 2017, la convocatoria 2013. El prólogo lo hace Ricardo Rapallo, oficial de seguridad alimentaria en ese momento de la FAO. Las universidades que sacan este proceso es Universidad de Medellín y Universidad de UPB, son 8 capítulos. Los editores somos César y yo.
Aquí estamos los autores. En esta convocatoria creo que se resalta unos nuevos ejes de investigación: democracia y buenas gestiones públicas para la garantía del derecho a la alimentación, justiciabilidad y exigibilidad, dimensión e instrumentos internacionales, acceso a los recursos y bienes productivos, y temas y problemáticas emergentes de soberanía alimentaria. Aquí uno de los puntos más importantes del texto era poder identificar el derecho al alimentario en el contexto latinoamericano frente a la exigibilidad y protección como la efectividad en escenarios propios, en escenarios regionales. A mí lo que me gusta mucho de ver las publicaciones es lo que hemos avanzado en cada una de ellas, los temas que abordamos, los problemas que cada vez se van evolucionando y lo que se está presentando. El tercer texto es del mismo año, 2017, convocatoria 2014, el prólogo lo hace Luis Lobo. Son 12 capítulos, aquí se aumentan, los mismos editores que he estado diciendo. Aquí lo que intentamos hacer entre todos los autores y editores, hacer un análisis crítico de los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la implementación de las directrices voluntarias en América Latina, hablando de este vínculo con la exigibilidad y justiciabilidad en la garantía del derecho a la alimentación. Bien, el cuarto que voy a presentar y último, desde el año 2017, es un libro que se hizo la categoría de nacional. Es un libro que tiene que ver con la seguridad alimentaria y derecho a la alimentación en escenarios de posconflicto. Es un libro que hacemos en la convocatoria 2016. Es particularmente la investigación que hacemos en el proceso de negociación de La Habana. Un punto muy importante que trae esta negociación es relacionado con derecho a la alimentación. Los autores intentamos hacer una elaboración de política pública de seguridad alimentaria en el contexto de posconflicto, y que este libro sirva como un elemento para hacedores de política pública y de leyes para la construcción y escenarios de conflicto y posconflicto, en construcción de temas relacionados con la seguridad y el derecho a la alimentación. A mí me parece un texto muy interesante porque puede ser un referente regional. Lo que pasa es que casi de Sudamérica somos el país que estamos más en temas de conflicto y posconflicto. Estamos en esa discusión, y que puede ser muy interesante para los hacedores y hacedoras de política pública. Haciendo entonces, ya finalizo la presentación. Yo quiero agradecer a todas aquellas personas que si se dieron cuenta, son publicaciones que después de muchos años salen. La primera convocatoria es 2011, sale en 2014, y que lo hablaba con Max y que lo hablaba con Laura. Es una apuesta que hacen las universidades muy alta para sacar las publicaciones por propia pago, y que estas publicaciones muestren nuestro trabajo. Recuerdo que alguien me dijo, si no publican, no se muestran, y el proceso de divulgación que hace el observatorio es muy importante. Todas esas publicaciones las pueden descargar de la página web. Es el trabajo de 11 años de un grupo de excelentes académicos y académicas que investigan el tema, y que nuevamente agradezco a Laura y a Maxi por esta invitación a esta presentación que me parece hermoso como quedó el libro. Los felicito, me gustó mucho cómo quedó, y que eso que muestra también la evolución editorial que hemos tenido en todos estos años. Entonces, celebro, felicito, y bueno, muchas gracias por su atención. Hola, los agradecidos somos en realidad nosotros y nosotras, por tu brillante exposición, como siempre, nos tienes acostumbrados, acostumbradas, y aparte, para el público nuevo que se puede sumar a esta emisión de YouTube, que después va a quedar, y personas que lo estén viendo, digo, para que accedan a todos estos links que les venimos mostrando, digo, y en la página de LODA, como tú dices, están las publicaciones. Entonces, porque digo, son temas que se mantienen muy vigentes. Hablabas, digo, aparecen también temas en torno a soberanía alimentaria, aparecieron hacia el final las líneas en torno a migrantes, muchas líneas de investigación fortalecidas en torno a perspectiva de género tan importante por la particular situación de las mujeres. Entonces, bueno, digo, es interesantísimo ver toda esta evolución que tú dices, y también queríamos aprovechar sinceramente esta instancia como para mostrar al público que hay un montón de publicaciones. Entonces, bueno, contar contigo es un lujo, y el abrazo también sin dudas a César, porque han sido los pioneros en todo esto, así que agradecidísimos. Y a quien vamos a dar ahora la bienvenida también es Alejandra Girona, que integra la Secretaría Técnica de LODA actual. La voy a presentar. Alejandra es profesora agregado de la Escuela de Nutrición, es licenciada en Nutrición, magíster en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay, y doctoranda en Ciencias de la Salud de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil.
co-coordinadora del Núcleo de Alimentación y Bienestar de la UDELAR y coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. E integra, como decíamos, parte de la Secretaría Técnica actual del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Es un gusto también contar sin dudas contigo, Alejandra, así que la palabra es tuya y gracias también, te agradecemos con Laura por estar en esta jornada, en este webinar. Bien, no, la agradecida soy yo. Buenas noches y un saludo a Olga, Laura, Daniela, Maxi. Un placer contar con estos minutos. No tengo presentación, simplemente quería compartir algunas reflexiones en torno a la publicación y a la situación que Daniela mostraba hoy al inicio. Por un lado, nada, primero agradecer la invitación a participar de este lanzamiento público, felicitar a la UBA, felicitar al equipo organizador y por supuesto a todos los que forman parte de esta publicación. Son fundamentales estas actividades, actividades de este tipo que dan a conocer el trabajo y la importancia del tema. En segundo lugar, quería reflexionar con ustedes algunas cosas que tienen que ver con que hoy más que nunca seguramente es sumamente importante y muy bienvenida esta publicación que muestra y que nos hace reflexionar acerca de los grandes desafíos que tenemos en materia de alimentación y nutrición en América Latina y los grandes desafíos que tenemos todos y todas como sociedad. Lo tercero, decir que bueno, desde el Observatorio de la Universidad de la República creemos que los observatorios vinculados al derecho a la alimentación, además de cumplir con sus funciones y sus objetivos originales que Olga los traía, deben ser herramientas que permitan dar voz a quienes sufren de hambre, a quienes sufren de malnutrición, a quienes sufren de pobreza y desigualdad en nuestra querida y castigada América Latina y el Caribe. Y nos preguntábamos por qué ser la voz de quienes sostienen la alimentación de miles de personas a través de ollas y merenderos populares, en especial a partir de COVID. ¿Por qué ser la voz de las mujeres campesinas? ¿Por qué ser la voz de las mujeres que sostienen la alimentación de muchísimos hogares en nuestra región? ¿Por qué ser la voz de los jóvenes, de los agricultores familiares, de aquellos que privados de libertad no logran acceder a una alimentación digna, de aquellos que sufren de desnutrición, de malnutrición? ¿Por qué ser la voz de los fumigados? ¿Por qué? Simplemente porque la universidad y los universitarios tenemos que estar a la orden de las causas justas, y vaya si en materia de alimentación y de nutrición la inseguridad alimentaria nos muestra la gran injusticia alimentaria. América Latina y el Caribe, productora de alimentos, hoy lo decía Daniela, de América Latina con una rica historia de diversidad y cultura alimentaria, no puede darse el lujo de que miles y miles de ciudadanos no logren alcanzar el derecho a una alimentación adecuada, en forma sostenible. Las cifras que hoy se compartieron nos hablan de niños, de mujeres que siguen siendo castigadas por el solo hecho de nacer y vivir en la pobreza, y que mayoritariamente pagan las consecuencias de un sistema alimentario que perpetúa desigualdad al mismo tiempo que compromete el presente y el futuro de nuestro ambiente. Por último, la pandemia por COVID-19 dejó al descubierto el potencial de colaboración de las universidades para con el Estado. Dejó al descubierto la importancia del trabajo interdisciplinario. Dejó al descubierto cómo la ciencia y las políticas públicas deben dialogar más y mejor. Por tanto, nos parece que los observatorios tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir generando evidencia sobre la soberanía alimentaria, sobre la seguridad alimentaria, sobre el derecho a la alimentación.
Por supuesto, que si esto sirve para mejorar nuestras trayectorias académicas, bienvenida sea. Pero sobre todo, investiguemos y pongamos a disposición lo hallado. Colaboremos por el bien común, que nuestras investigaciones derramen en toda la sociedad, que sean escuchados por quienes toman las decisiones, que los objetivos del desarrollo sostenible 2030 sean nuestra meta 2022, nuestro deber. Adela Cortina afirma que cuando un país detecta que tiene problemas de pobreza, que tiene problemas de hambre, lo que detecta es que hay falta de ética. Y sobre eso, como universitarios, debemos trabajar. Por lo tanto, sobre todo, creemos desde el observatorio que debemos seguir aportando al cambio de situación de quienes más lo necesitan, pero que de una vez por todas necesitamos que los más necesitados, como demostraba Daniela hoy, sean los más privilegiados. Y para eso necesitamos realmente de universitarios comprometidos. El derecho a la alimentación tiene que ver con la justicia, y protegerlo también es nuestro deber. Yo simplemente agradecerles la oportunidad, felicitarlos una vez más, y no queríamos perder la oportunidad, además de invitarlos en el mes de noviembre. Maxi, capaz que por así tiene el slide del congreso que vamos a estar desarrollando en Montevideo sobre seguridad alimentaria y nutricional 2022, con esta gran pregunta que nos hacemos, que tiene que ver con sistemas alimentarios sostenibles, justos e inclusivos. Y sobre esto es que queremos invitarlos a participar. Sabemos que Montevideo está lejos para el resto de América Latina y que el esfuerzo es grande de llegar a nuestra capital, pero tenemos enormes expectativas en que puedan estar aquí. Es un congreso en el cual tiene varias líneas para discutir, para reflexionar. Es un congreso no solo para académicos, es un congreso para las organizaciones no gubernamentales, para todos aquellos que sostienen la alimentación, como les decía hoy, a partir fundamentalmente de COVID, a través de ollas, de merenderos y de un montón de acciones que la sociedad civil viene trabajando para hacer del derecho a la alimentación accesible a todos. Por lo tanto, es un espacio en donde además van a estar políticos, en donde van a estar organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos. Por lo tanto, nos parece que es un espacio justo y necesario de encuentro, de reflexión, y en el que estamos invitándolos y que seguramente serán muy bienvenidos, además de que en noviembre es una buena época para visitar Uruguay. Así que nada, agradecer de nuevo a Laura, a Maxi. Simplemente queríamos traer estas reflexiones acerca de cuál es el rol que debemos tener como universitarios, y una vez más esto de que realmente lo que colocamos en los textos se haga realidad, y que realmente quienes más nos necesitan hoy sean los más privilegiados. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, Daniela. Creo que las tres pusieron un panorama claramente desde sus lugares, de sus miradas también representando no solamente abordajes disciplinarios, y esto también me parece súper interesante, sino también regiones y países concretos de nuestros países. Así que de nuestra región de América Latina, realmente agradecerles profundamente por estas participaciones, y Alejandra por hacernos extensiva la invitación para el Congreso en noviembre de este año, del cual creo que todas las publicaciones de LODA van a ser claramente un insumo muy importante que ojalá ilustren gran parte de las ponencias y de los ámbitos de debate. Porque como se dijo en esta mesa, y es el objetivo de este libro que estamos poniendo a disposición, y por eso también
agradecer nuevamente la posibilidad, en este caso, de la Facultad de Derecho, pero en el marco también de la Facultad de Derecho de la UBA, pero también en el marco de las otras publicaciones de LODA, la posibilidad de descarga gratuita, que hace también en línea a lograr que este derecho a la alimentación adecuada sea un derecho accesible. Y esto también creo que es una contribución sumamente importante de la mano de esta Agenda 2030. No voy a extenderme mucho más porque creo que han sido muy claras las exposiciones, incluidas la de Maxi, en este planteo que Maxi nos hace detallado de cada uno de los capítulos y de los autores de cada uno de los capítulos. Pero me parece que de cara, y tanto Daniela como las colegas nos invitaban a pensar, y el libro tiene un capítulo también a cargo de la Secretaría de Técnica, a partir de una iniciativa central de Maximiliano, en pensar el efecto de la pandemia en el COVID, y hoy estamos en este escenario de pospandemia, lejos de la normalidad. No sostenemos que esto sea un escenario para promover una nueva normalidad, porque precisamente en el campo de la alimentación, lo normal que había antes eran enormes desigualdades estructurales, severos síntomas y evidencias respecto a la malnutrición, a la falta de soberanía alimentaria y a esta inseguridad alimentaria que caracteriza, con efectos interseccionales diferenciados para cada uno de quienes están en esta región que es la más desigual de la Tierra. Entonces, la invitación en este escenario post-pandemia, y me parece que el cierre oportuno de este capítulo respecto a los efectos de la pandemia, es también una agenda de construcción en la región de América Latina. Max inició este conversatorio planteando, bueno, la preocupación inicial del libro era precisamente cómo América Latina se estaba alejando del ODS-2. Durante el transcurso y cada una de las investigaciones que integran este último y este libro que estamos compartiendo y presentando nos van mostrando también las particularidades con abordajes cualitativos, con abordajes cuantitativos, pero sea la metodología, inclusive con triangulaciones metodológicas muy interesantes, también estamos viendo una distancia muy importante respecto, durante ese proceso del cumplimiento del ODS-2, pero que además hoy, y tal como nos mostró, y de ahí también la utilidad de las producciones regionales y globales que hace FAO para poder ver estas situaciones respecto a las situaciones en este escenario de pospandemia. Y entonces nos parece que en esa construcción del escenario pospandemia tenemos que volver a esas bases fundantes del ODA. El ODA se constituyó centralmente y se pensaba, Olga, cualquier cosa me corriges, pero se pensaba centralmente en incorporar facultades de derecho, y Olga lo planteó también muy claramente en esa línea, porque lo que teníamos que comunicar en esta región era precisamente el acceso, la garantía, pero también el alcance del derecho a la alimentación adecuada. En este recorrido desde el 2010 en adelante, 2009, 2011, ya consolidado el ODA, hoy con más de 80 universidades hemos podido avanzar, se ha avanzado en capacitación, hemos tenido también la posibilidad de dictar sobre nuevas agendas vinculadas a indicadores de derechos humanos para medir los compromisos respecto a la obligación de los estados en el cumplimiento del derecho a la alimentación adecuada. Hoy creo que la región cuenta con bases, y eso ha sido una enorme función del ODA, tiene mejores elementos para comprender el alcance del derecho a la alimentación adecuada. Y en esa línea hemos avanzado en exigibilidad y también en justiciabilidad respecto al acceso y garantías del derecho a la alimentación adecuada. Creemos, y esta es la convicción en la cual también con Maximiliano emprendimos esta tarea, y de nuevo el reconocimiento a Maximiliano por la mayor carga de trabajo en el armado, edición, corrección, y además también ese toque maravilloso que tiene de la mano de promover este orden en términos de cuáles fueron las opciones para presentar todas estas investigaciones, es fortalecer la línea de investigaciones que la ODA viene haciendo. Y entonces nos parece que es un escenario fundamental, es un momento regional de quiebre, donde precisamente necesitamos más financiamiento, más agendas, compartir espacios de debate y seguir con estas líneas de investigación y también de difusión de los resultados. Entonces creo que estamos en un momento
que lejos de ser que la crisis que ha motivado la pandemia sea una oportunidad, al menos no creo en esas categorías, pero sí creo en la convicción, y esta es una convicción que nos mueve a nuestro grupo de trabajo en el campo de los derechos sociales y las políticas públicas, que de esa conjunción en base a un enfoque de derechos humanos, de género, que respete las interseccionalidades, Alejandra lo ponía muy claramente también en agenda, de manera muy interesante respecto a los núcleos críticos, podemos promover sin duda un importante avance en garantizar este derecho a la alimentación adecuada, sin olvidarnos, y vuelvo a subrayar, ese componente de derecho a la alimentación adecuada, que nos separa, nos permite un diálogo, nos interpela respecto a otros campos también de tratamiento respecto a la alimentación. Y entonces me parece que ese es un momento muy importante para que en este escenario post-pandemia, y ojalá con todas estas publicaciones, hayamos contribuido en esa dirección. Entonces, finalmente, y además de agradecerles, y le voy a dejar por último también la palabra a Maxi por si quiere agregar algo más, y a cualquiera de ustedes, y me parece que también es muy importante pensarlo en clave de esa otra área que hacemos en nuestras universidades, que es la formación de recursos humanos. Es muy importante que las publicaciones del ODA integren las bibliografías de los cursos de pregrado, de grado, de los cursos de maestría, de doctorado, que las tesis doctorales discutan con estos textos, integren los marcos teóricos en los cuales se está desarrollando y aportando a este conocimiento. Entonces necesitamos también fuerte fomento a las líneas de investigación, el ODA siempre lo hace, la Secretaría Técnica, y un gran reconocimiento a todas las composiciones de la Secretaría Técnica en estos años, que también han tenido muchísimo esfuerzo y han dedicado mucho tiempo y trabajo para lograr estas líneas de investigación. Así que una enorme alegría poder compartir esto, gracias a ustedes, y le dejo por último la palabra a Maxi. Oh, Laura, qué honor. No, continuar con agradecimientos, digo, por estar, agradecimientos, digo, lo que más nos pone contentos de este tipo de investigaciones es esto, la posibilidad de que sean para su descarga gratuita, pensar que muchas de estas investigaciones pueden tener algún tipo de incidencia, que muchas veces lo tienen, digo, son, como también retomaba Daniela, muchas veces contienen esta cuestión de recomendaciones para los estados, pero también buscan tocar las puertas de los tomadores y tomadoras de decisión, digo, para que las cosas cambien, y las investigaciones traen esto, traen los diagnósticos que compartimos por lo preocupante que continúan siendo, como bien también nos comentaba Alejandra, y también marcan, bueno, las distintas líneas de investigación que se fueron profundizando en los años, que también nos traía Olga en su presentación. Es decir, digo, estamos muy contentos con compartir esta obra, por eso queríamos hacer también este webinar de presentación formal, más allá de que el libro ya estuviera circulando, pero porque consideramos que hablar de derechos sociales es vital, desde las facultades de Derecho, desde las escuelas de nutrición, bueno, con el derecho a alimentación como un derecho muy importante, ¿no? Pero digo, desde nuestras facultades, digo, hablar de derechos sociales es importantísimo porque Latinoamérica es esta región en donde los derechos sociales están en jaque de modo constante, y desde antes de la pandemia, que es un poco lo que queríamos también traer en este capítulo introductorio, y sin dudas la mirada interseccional que interpela, porque digo, muestra bueno, la profundidad de los problemas y de personas que la pasan aún peor. O sea, muchas personas están teniendo falta de acceso a derechos sociales, el derecho a alimentación es uno de ellos, y claramente, bueno, nos interpela, y esperemos que estas publicaciones sean un granito de arena para contribuir. Me gustaría igual que tengan el cierre las expositoras, no quiero monopolizar la palabra final, así que me gustaría, bueno, saludar, me olvidé un agradecimiento también, que es al equipo de diseño de FAO. Siempre uno cuando hace agradecimientos a veces se olvida de alguien por agradecer, pido disculpas si me olvidé de alguien por agradecer, pero me gustaría escuchar a las expositoras y a la vez saludarlas, y sobre todo agradecer por estar en este webinar formal, que la idea era esto, traer un poco todas las cuestiones que se han hecho en el observatorio y que están a disposición del público en general. Así que saludar, agradecer mucho, Laura, por las palabras, por la confianza, agradecer a Olga, Daniela y Alejandra, yo las saludo, y bueno, las escucho como un saludo final.
Yo partí hablando, así que creo que podemos ir al revés. Bueno, simplemente nada, dos cosas cuando los escuchaba ahora Laura y a Maxi. Uno es que nosotros creemos fuertemente en que los avances se tienen que dar desde la interinstitucionalidad y desde la interdisciplina. La alimentación es un hecho biológico, pero también social, cultural, político. Por lo tanto, necesitamos del trabajo y de las miradas de todos en gobernanza, escuchando también a quienes no forman parte de nuestras universidades, pero que tienen muchísima experiencia, productores, ¿sí? Gente vinculada al comercio, a la política. Me parece que la gobernanza también hoy no se trajo, pero es un puntapié inicial, un mojón importante también para los avances en América Latina. Lo segundo es que el otro día alguien nos preguntaba cuál era la visión, cómo veíamos el futuro vinculado a la alimentación, y uno siempre quiere ser positivo, ¿no? En esto, bueno, tratemos de no pensar en 2030, pensemos en mañana. Pero esta semana veía una noticia en Brasil y seguramente lo habrán visto, de un niño que llamó a la policía para avisar que en su casa no tenían que comer, no había alimentos. Y hay dos cosas que además de la situación terrible, porque esa se repite en toda América Latina, y que nos tiene que conmover y paralizar, dos cosas que escuchaba. Una de ese niño que decía, llegaba comida que yo no sabía y no conocía. Y lo segundo, la mamá diciendo, el hambre duele. Y sobre esas cosas es que tenemos que poner oreja desde las universidades, desde los organismos internacionales, y buscar entonces soluciones ya desde el lugar que a todos nos toca, ¿no? Sin asumir roles que no debemos asumir, porque para eso están los gobiernos, pero sí nos parece que el trabajo interinstitucional es urgente para avanzar. Así que bueno, nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto seguramente. Bueno, pues obviamente todos los agradecimientos, muchas gracias a Maxi, a Laura y a mis compañeras de panel. Hay dos cosas que me hacen reflexionar de lo que cuenta Laura. Cuando propongo la idea del observatorio, la primera idea fue hagámoslo en facultades de Derecho. Y es una reflexión que tal vez en este momento no lo estaba viendo muy clara, que ahora que Laura que lo menciona, es porque en esos espacios no hablábamos de derecho a la alimentación, ni de seguridad, ni de soberanía, y que la literatura que teníamos en ese instante era muy limitada, y que solamente pareciera que el derecho a la alimentación era un objeto de estudio exclusivo para ciertas ciencias o áreas de conocimiento. Cuando los abogados y abogadas entramos a hablar sobre esto, creo que el discurso y todo lo que comenzamos a plantear ahí definitivamente se oxigenó y traen otros elementos que han sido supremamente importantes. Lo cual creo que el Observatorio del Derecho a la Alimentación comparte lo mismo que dice Laura y Maxi, ha contribuido increíblemente, no solamente a la región, sino que creo que somos un modelo a seguir. No es gratuito que el Observatorio Español, pues yo lo considero casi como un hijo del observatorio. Y cuando digo hijo es porque adoptan nuestros lineamientos, y eso me parece algo excelente, porque una buena idea se debe copiar. Y creo que este es el caso, y que lo que se está produciendo, lo que se está creando en la región es muy importante. Entonces, poder abrir, ver capítulos relacionados con los tres temas relacionados con el tema alimentario, en diferentes bases de datos. Creo que tenemos que trasladar un poco más el tema de las publicaciones a revistas indexadas, Scopus e ICI. Creo que es un escenario que tenemos que comenzar a vislumbrar mucho más fuerte dentro del observatorio, como las publicaciones que queremos llevar, porque la incidencia que estamos haciendo en diferentes ámbitos se ve y se puede observar en muchísimos de nuestros quehaceres, por parte de los profesores y profesoras que hacemos parte del observatorio. Y que obviamente que si la puerta no nos hubiera abierto las organizaciones internacionales, tal vez no estaríamos contando esta historia, pero el poder que han tenido las universidades en esto ha sido increíble.
el aporte económico, el aporte en temas, no sé, de las personas, el componente humano, ha sido increíble, lo cual yo considero que es una idea muy exitosa que ojalá pueda ser replicada en diferentes escenarios. Entonces, pues yo les agradezco mucho a ambos porque han estado ahí desde la creación del observatorio. Nos han pasado muchas cosas, creo que luego tendríamos que hablar de todas las cosas que nos han pasado en la consolidación del observatorio, porque unas obviamente es casi como impensables que nos sucedieron, pero pasaron, y que no ya no somos colegas, sino que somos amigos de un recorrido para contribuir a la región, no solamente desde el discurso, sino qué hacer de las prácticas en el tema alimentario. Yo también quiero agradecer a todas las personas que dijeron sí y todas las personas que a lo largo de la Secretaría Técnica han estado. El trabajo que se hace en la Secretaría Técnica es muy arduo. Estuve muchos años en la Secretaría Técnica desde el inicio y uno termina muy cansado, y es porque de verdad hay una pasión por parte de las personas que hacen parte de todo este proceso. Entonces, que esto no solamente es un agradecimiento a todos, sino a todos los que hacen parte del Observatorio del Derecho a la Alimentación. Esa fotografía no solamente son muchas personas, sino mucha gente que quiere contribuir al tema. Entonces, agradezco muchísimo. Ojalá nos podamos volver a ver y darles un abrazo. Y bueno, muchas gracias. Bueno, yo ya voy a cerrar diciendo, nomás recordando que hay 56 millones de personas que padecieron hambre en nuestra región, 268 millones de personas que tienen inseguridad alimentaria, no tienen acceso físico ni económico a los alimentos en la cantidad o calidad suficiente, y 131 millones de personas que no pueden acceder a una dieta saludable. Por lo tanto, los desafíos que tenemos por delante son enormes, y creo que la integración de todos los sectores y de todos los actores de los sistemas agroalimentarios o que trabajan en sistemas agroalimentarios va a ser muy importante en esta etapa como región para poder avanzar hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios, para tener una mejor producción, para tener una mejor nutrición, un mejor ambiente y una vida mejor. Y de esta manera no solo no dejar a nadie atrás, sino que garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Así que espero que podamos seguir avanzando en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Alimentación y toda la comunidad que ustedes hoy día representan. Muchísimas gracias, lindísimo cierre, un abrazo a todas, a todos, a quienes nos han seguido por YouTube. Ahí queda la publicación, están las publicaciones, queda el webinario y seguiremos, y ojalá pronto nos encontremos.